Hola de nuevo, para la unidad 3 vamos a hablar sobre los tipos de costos y su definición. La intención de hacer esta remembranza es muy simple, el objetivo es nombrar y caracterizar un poquito estos costos ya conocidos que para cuestiones del taller vamos a llamar visibles y posteriormente entrar ya a detalle con los que serían los costos ocultos. Entonces bueno, bienvenidos nuevamente y quiero retomar un poquito palabras de Peter Drucker, el padre de la administración moderna, que nos dice que la única definición válida de propósito de negocio es crear un cliente, que la utilidad no es la explicación, causa o razonamiento del empeño de los negocios o las decisiones en los negocios, sino la prueba de validez. Es decir, que si nosotros no tenemos la capacidad de poder detectar nuestros costos, si nosotros no podemos controlar cómo estamos realizando nuestra operación, pues muy difícilmente podemos garantizar una rentabilidad de los negocios y más allá hablar de una supervivencia, de poder pasar este valle tan temido de los 2 años y poder llegar a posicionar una empresa a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esta es como también un poquito la intención de hacer la reflexión de la utilidad de entender, manejar y controlar los costos adecuadamente. ¿Pero qué son los costos? Bueno, vamos a una definición muy básica que nos propone García. Los costos son el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren. Es decir, en palabras coloquiales, podríamos decir qué es lo que a nosotros nos cuesta producir algo. Es lo que nosotros debemos de invertir para poder generar nuestra operación en la empresa y obviamente adquirir una rentabilidad. Y bueno, entre las dos clasificaciones o categorías más básicas de los costos están por identificación, los cuales se dividen en directos e indirectos, entendiendo que los directos son aquellos que se identifican plenamente o directamente, de ahí su nombre, con la con el área productiva o ciertas áreas que nosotros vamos a puntualizar. Y por otra parte, los costos indirectos son aquellos que no podemos identificar de una manera tan puntual, tan controlada, tan fácilmente en un producto terminado de manera marginal. Es decir, cuántos de estos costos podemos asignar en unidades concretas a cada unidad producida. Entonces, bueno, por eso es que hacemos esta distinción. Por otra parte, tenemos los costos fijos, variables e incluso hay quien maneja la tercera categoría llamada costos semifijos, semivariables o mixtos. Bueno, ¿cuáles son aquellos costos fijos? Los costos fijos no quiere decir que no cambian de ninguna manera, quiere decir que permanecen constantes. Es decir, que durante un cierto tiempo van a manejar este rango de acción muy semejante, independiente, y esto es algo bien importante, del volumen de producción. Es decir, si nosotros queremos meter, por ejemplo, aquí el tema de la nómina y le vamos a pagar probablemente 10,000 pesos a un colaborador por un mes de trabajo, independiente de cuánto él produzca, se le van a pagar los 10,000 pesos. Bueno, entonces se vuelve un costo fijo. A diferencia de un costo variable, que son aquellos cuya magnitud cambia dependiendo y en razón directa del volumen de operaciones realizadas o de la producción, dicho de otra manera. Es decir, aquí podemos meter la materia prima, lo cual involucra que si nosotros producimos 10 productos, pues tendremos que consumir o invertir o comprar 10 porciones de materia prima para realizarlos. Es decir, tiene una relación directa entre lo que se compra y lo que se produce. Y finalmente tenemos los costos semifijos, semivariables o mixtos. Son aquellos que pueden tener naturaleza de ambas situaciones. Hay empresas que aquí suelen colocar los gastos de luz, de electricidad o algunas otras situaciones semejantes. Por otra parte, ¿cuáles son estos elementos principales ya en la industria restaurantera que tiene que ver con los costos? Bueno, es la materia prima, que tiene que ver con nuestros insumos, nuestros alimentos sin procesar.
la mano de obra directa, es decir, la gente de cocina, aunque también tenemos que considerar en un momento más adelante la mano de obra indirecta, que es aquella que se puede relacionar, por ejemplo, con el personal de ventas, con el personal administrativo. Y por último tenemos amortizaciones relacionadas con maquinaria y equipo. Asimismo podríamos involucrar en otro momento, si queremos hacerlo más específico, los costos indirectos de fabricación. Y bueno, Durón, que es un importante autor, nos menciona que el proceso de costeo solo implica el conocido costo de ventas, es decir, únicamente los ingredientes que integran un determinado platillo para que luego se determine la utilidad bruta o margen de operación, hablando de una receta estándar. Esto lo menciono porque bueno, hay varias perspectivas. Habrá autores que también generan este costo total de un platillo con base en la mano de obra, pero bueno, Durón lo hace un poco más básico, vinculando el costo de ventas únicamente con la materia prima. Y bueno, ¿de qué nos sirve conocer nuestros costos o cómo saber si nosotros vamos por un buen camino? Recuerden que la información aislada por sí misma muchas veces no nos da el panorama completo. Cuando hacemos una comparación o un análisis, podemos generar esta retrospectiva o incluso esta retroalimentación de si vamos bien o en qué dirección estamos. Entonces, para tener un parámetro sobre la industria, hay ciertos márgenes que se cumplen de manera aritméticamente como un promedio, sin embargo no es una regla. Es decir, que los costos de alimentos en un restaurante en general están entre el 30 y el 35% con respecto a las ventas, en las bebidas entre el 25 y el 30, y bueno, si hacemos la combinación de ambos, tendríamos un parámetro entre el 29.5 y el 34.5 para los costos de alimentos y bebidas, así como un 30-35% de nómina. Y me permito citar las referencias. Muchísimas gracias por su atención.